cuanto a Dios, perfecto es su camino y acrisolada la palabra de Jehová. Escudo es a todos los que en él esperan. Pues mira lo que comienza a decir el salmista. En cuanto a Dios, perfecto es su camino y acrisolada es la palabra de Jehová. La palabra acrisolada significa algo que es mejorado, algo que después de ponerlo a prueba es depurado y sale mejor, ¿sí? Cuando tú acrisolas un material es porque lo pasas por una prueba o lo estás usando y en la medida que más lo usas, más precioso es. Entonces nosotros vamos a comenzar a dar algunos argumentos acerca de lo precioso y de lo preciosa y única y exclusiva que es la palabra de Dios en cuanto a cualquier otro libro, aún religioso. Entonces vamos a poner a prueba las escrituras y hoy vamos a ver varios argumentos acerca de lo única y exclusiva que es la Biblia. El tema es, la Biblia es única en tres aspectos, no son los únicos sino son los primeros que vamos a comenzar a estudiar. La Biblia es única en coherencia, única en distribución y única en traducción. No hay ningún libro que se compare a la Biblia en ninguno de estos aspectos. Hay otros muchos más, pero hoy apenas vamos a considerar esto. Como es un estudio, como lo decíamos, ni siquiera es un estudio de exégesis de la Biblia, sino vamos a ampliar nuestros argumentos para ver la confiabilidad de ella misma. Entonces no vamos a referirnos muchos a las escrituras, vamos a referirnos a muchas citas históricas, muchas citas de personajes o de hermanos que han hablado acerca de estas cosas. Entonces, en estos asuntos, bueno, los que pueden tomar nota, es importante, datos, cifras, eso hace la Biblia muy exclusiva en estos aspectos. Uno se encuentra muchas veces que en nuestros tiempos se oye decir que usted lee la Biblia, cuidado con leer la Biblia porque si usted lee la Biblia completa se vuelve loco. O uno se encuentra en las universidades que los profesores se burlan de la Biblia como si fuera un libro más. O hay mucha gente que dice que tiene su Biblia en su estantería o en su librería y la tiene en comparación o en el mismo lugar que otros libros. La mayoría de personas tienen ideas preconcebidas e ignorantes en relación a la Biblia. Si la gente entendiera y conociera un poco la historia y el valor de la Biblia, su pensamiento y su relación acerca del libro sería diferente. La Biblia es un libro único, hermano. Tú no puedes poner la Biblia con otros libros, sean religiosos, sean filosóficos, sean de historia, sean de ciencias. No hay ningún libro que tú puedas poner alrededor de la Biblia. La Biblia es única. ¿Única en qué sentidos? Mira lo que dice el diccionario cuando define la palabra única o único, que solo existe uno. La Biblia, como la Biblia, solo existe un libro, ella misma, de cuya especie no existe otro igual. Es exclusivo y es excepcional. No se puede comparar con ningún otro libro. Es superior a todos los demás. Entonces, si te preguntan, ¿por qué tú crees que la Biblia es la palabra de Dios? Uno de los argumentos que el cristiano debe decir es que la Biblia es el único libro exclusivo y que no tiene comparación con ningún otro. Tú no puedes poner el Corán, tú no puedes poner el libro mormón, tú no puedes poner los libros de los hindúes, no puedes poner ningún libro en comparación a la Biblia. Un antiguo profesor de sánscrito llamado Monteiro Williams, que pasó 42 años estudiando los libros orientales, cuando los comparó con la Biblia, él afirmó esto: si usted quiere poner una pila de libros en su estudio, coloque la Biblia a la mano derecha y coloque el resto a mano izquierda, pero póngalos a gran distancia, si puede ponga un abismo dentro de ellos. Ningún libro se compara con la Biblia en especial. ¿Sí? Tú pones la Biblia y tienes que poner los otros, pero debe haber un abismo de diferencia porque ningún otro libro en la historia se ha comparado a ella. ¿Único en qué aspectos? Como les decía, hoy vamos a hablar tres aspectos. La Biblia es diferente de todos los demás y el primer aspecto es que es único en coherencia. La palabra coherencia en lingüística significa, coherencia textual significa que la propiedad de los textos es que son bien formados y se permite concebirlos como entidades unitarias. La Biblia, su palabra en el latín viene de biblos, que significa biblioteca. La Biblia es la composición de 66 libros, 39 del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo.
Pero aunque es la composición de 66 libros, la Biblia maneja una coherencia que ningún otro libro existe de la manera que fue escrito. Entonces mira las características de la coherencia que tiene este libro, la Biblia. Si usted puede conseguir otro libro que tenga unas características similares o iguales o mejor que las características que vamos a hablar de la Biblia en este momento, usted puede traernos y mostrarnos, pero yo no lo he conocido. Pero si usted lo conoce, podría decírnoslo. Entonces mira las características de la coherencia de la Biblia. Fue un libro escrito durante un periodo de más o menos 1500 años. Tenemos un libro escrito en un periodo de 1500 años que cuando tú reúnes todos los libros guardan una unidad de mensaje. Tenemos que fue escrito en más de 60 generaciones, escrito por más de 40 autores, que se desenvolvían en diferentes actividades: reyes, campesinos, filósofos, pescadores, poetas, estadistas y estudiosos. Moisés fue un gran estudioso y estudió en las mejores universidades de Egipto. Pedro, un pescador. Amós, un pastor. Jonás, un guerrero. Nehemías, un copero. Daniel, un ministro. Lucas, un médico. Salomón, un rey. Mateo, un cobrador de impuestos. Pablo, un rabino. Y aunque todos con diferentes actividades, en diferentes tiempos, con diferentes cargos, tú encuentras que la Biblia maneja una unidad coherente. Eso tú no lo encuentras en ningún otro libro. El libro del Corán, el libro de los musulmanes, es el libro escrito por una sola persona con el mismo tinte, con el mismo tono, de comienzo a fin. La Biblia no, la Biblia fue escrita por 40 personas que ni se conocieron muchos entre sí. Escrito en diferentes lugares: cárceles, desiertos, palacios, prisiones, viajes, islas. Escrito en diferentes condiciones de guerra, condiciones de paz. Escrito en diferentes circunstancias, unos en tristezas, otros en alegrías, otros en... Escrito en 3 diferentes continentes: Asia, África y Europa. Escrito en 3 diferentes idiomas: hebreo, arameo, griego. La Biblia trata multitud de temas controversiales. Temas que en la humanidad muchas veces no se han llegado a acuerdo ni siquiera en uno solo. Y aunque la Biblia trata multitud de temas, maneja una unidad de mensaje. No hay contradicción. Eso es precioso, ¿no? Mira, dice: temas controvertidos y aquellos que pueden generar diferentes opiniones cuando son discutidos. Los autores bíblicos hablan de centenas de temas con armonía y coherencia. Desde Génesis hasta Apocalipsis hay una historia que se va revelando con precisión y armonía, y es la redención del hombre hecha por Dios en la persona de Jesucristo. Todos los libros del Antiguo Testamento caminan en pos de Cristo. Cristo es en los evangelios el cumplimiento, y Cristo en las epístolas es la explicación al cumplimiento. Un solo mensaje, una sola unidad, aunque con muchas características que lo hacen único y singular. Mira lo que comenta el hermano Norman Geisler y Nix en su libro. El paraíso perdido de Génesis se torna el paraíso recuperado en Apocalipsis. En cuanto se escribe el árbol de la vida que está cerrado en Génesis, está abierto en Apocalipsis. F.F. Bruce, un alto académico estudioso de las Escrituras, dice: cualquier parte del cuerpo se puede entender en función del cuerpo total, ¿sí? Tú miras que una uña, un dedo, un ojo trabaja en función de todo el cuerpo. Eso es algo que tú encuentras en la Biblia así de la misma manera. Cualquier libro, cualquier parte que tú vas a la Biblia, tú encuentras que ella hace parte en función de algo total. O sea, aunque son muchos libros, guardan unidad y cada uno es parte de un mensaje mayor, el mensaje de Dios de salvación. Eso es increíble cuando tú lo estudias a comparación de otros libros. El hermano Bruce concluye esto, tratando de estos temas. A primera vista, la Biblia parece ser una colección de literatura primeramente judía. Gente que dice que no, yo no leo la Biblia porque son libros judíos.
Si investigamos las circunstancias en que fueron escritos varios documentos bíblicos, descubrimos que fueron escritos en 1400 años. Los escritores fueron de varios países, desde Italia en Occidente hasta Mesopotamia, posiblemente Persia en Oriente. Los escritores formaron mismos grupos heterogéneos de personas. No eran apenas personas separadas de distancia, de kilómetros los unos con los otros, sino aún de siglos, de ramos, de actividades, de lenguas, ¿sí? Sin que dejar que eso afectara el mensaje o la unidad del mensaje. Los propios escritos pertenecen a gran diversidad de estilos literarios. Esa es otra cosa preciosa que tiene la Biblia. La Biblia tiene estilos literarios muy característicos, pero aún así guardan el mensaje con unidad. Incluyen historias, leyes civiles, criminales, éticas, rituales, sanitarias, poesía religiosa, textos didácticos, poesía lírica, parábolas, alegorías, biografía, correspondencia, reminiscencias personales, diarios. Y aún así, con todas las características bíblicas, además las proféticas, todo mantiene una perfecta unidad. Eso es increíble, hermano. Ningún libro tiene esas características. Nomás hasta ahí tú comienzas a ver que la Biblia comienza a ponerse en un punto demasiado alto. Por esto la Biblia no es una simple antología. ¿Sí saben qué es una antología? La recopilación de varias obras notables por algún motivo en particular o por alguien específico. La Biblia no es solo una antología, existe una unidad en todo el conjunto. Una antología es compilada por un antologista, pero no hubo antologista que recopilara la Biblia. Mira lo que dice W.F. Albrecht. Toda la Biblia es una unidad en la cual cada parte necesita la otra parte para ser completa. Si tú tienes Génesis pero no tienes Apocalipsis, el asunto no está completo, ¿no? Si tú tienes el Evangelio de Marcos pero te falta el Evangelio de Juan, el asunto no está completo. Aunque eran libros independientes por escritos, autores independientes, todo maneja una unidad perfecta. Para los escritores de los Nuevos Testamentos, la Biblia era las Santas Escrituras y ellos eran los herederos de sus profetas. Es por lo tanto imposible entender el Nuevo Testamento sin reconocer que su propósito fue complementar y explicar el Antiguo Testamento. Conclusión acerca de la coherencia, una comparación con los grandes libros del mundo occidental. El hermano John McDowell en el capítulo 1 de la singularidad del libro Evidencia que exige un veredicto, en el capítulo 1 de la singularidad de la Biblia, cita esta experiencia que él tuvo con un vendedor de libros. El hombre era un representante de la editora de los grandes libros del mundo occidental. Vino a su casa para reclutar vendedores. Él abrió una carta de propaganda con la colección de los 10 grandes libros del mundo occidental. Duró 5 minutos explicándole los grandes libros del mundo occidental. El hermano duró hora y media explicándole acerca de la grandeza del libro de los libros, la Biblia. Y lo desafió. El hermano le dijo, vamos a hacer una cosa. Escoja 10 autores de la colección de libros que usted tiene y póngalos a recoger su pensamiento sobre un tema específico. A ver qué conclusión saca de ellos. El vendedor le dijo, si hiciera eso, recogería una mezcolanza, un revuelto de ideas. Es imposible que todos lleguen a una conclusión. Entonces luego le pregunté. Entonces él dice, después de días se entregó su vida a Cristo. Mire, y haga usted el reto, porque estamos hablando de la coherencia de la Biblia. Haga usted el reto. Reúna 10 personas de la misma zona, con un fondo educativo similar, o sea que todos más o menos piensen lo mismo, todos hablen el mismo idioma y todos básicamente sean de la misma cultura. Luego sepárelas y pídales que escriban su opinión sobre un tema controversial como el significado de la vida. O un estudiante, usted coja un salón en clase, ponga a 10 estudiantes a hablar acerca de qué piensa que pasa después de la muerte. Sepárelos y pónganos a pensar qué pasa después de la muerte. Cuando haya terminado, compare las conclusiones de estos 10. ¿Están de acuerdo entre ellos? Por supuesto que no. A veces uno le pone a hablar entre las personas y uno se da cuenta que... Sin embargo, la Biblia no solo tuvo 10 autores, sino 40.
Fue escrita en no fue escrita en una generación, sino en un periodo casi 1500 años. No por autores de la misma educación, habían personas muy educadas, pero habían personas que no eran cultas. Pedro era un ignorante, Juan también era ignorante. Sí, unos ancianos, otros niños. El Señor le habló a Samuel y Samuel escribió siendo niño. Jeremías siendo niño, Moisés ya tenía edad avanzada. Juan tenía edad avanzada. Pero a pesar de todo eso hay una coherencia en el texto. Dice, la Biblia es única en unidad, hay una completa armonía. No se puede explicar hablando de coincidencias ni una conspiración decidida a engañar. Porque podemos decir, no, pero es coincidencia. Pero ¿cómo tú vas a hacer coincidir a dos personas que vivieron 1300 años de diferencia? ¿Cómo tú puedes confabular a personas que no se conocieron? Que no vivieron en el mismo país, que no hablaron la misma lengua. Y todos llegaron a dar un mensaje único, que se complementaba el uno al otro. ¿Sí? Eso hace la Biblia muy especial. Esa es una de las... Hasta ahora estamos comenzando. La unidad de la Biblia es un fuerte argumento acerca de su inspiración divina. Lo único que podemos decir era que el que estaba manejando la orquesta estaba en los cielos y dirigía a cada uno según lo que necesitaba para que el mensaje llegara puro y de una manera divina al hombre. ¿O qué otra explicación le daríamos a esto? La unidad de las escrituras es solo una razón entre las muchas que apoyan la afirmación de que la Biblia es la palabra de Dios. Estos factores llevaron al gran arqueólogo W.F. Albrecht a la siguiente conclusión: la Biblia sobresale en contenido por encima de toda la literatura religiosa anterior y de la misma manera sobresale también por encima de toda la literatura posterior, en la sencillez directa de su mensaje y la universalidad de su atractivo para todos los hombres de todas las tierras y épocas. La Biblia es esencial, es única en carácter. Ningún otro libro tiene tales características, tales credenciales. Ningún otro libro ni siquiera se acerca a ella. Un autor dijo, Inglaterra tiene dos libros, tiene la Biblia y tiene a Shakespeare. Pero Inglaterra hizo a Shakespeare, pero la Biblia hizo a Inglaterra. Porque casi toda la cultura occidental fue formada por el libro de las Escrituras. La Biblia no es solo única en su coherencia, no hay ningún otro libro que tenga esas características, tantos autores escritos en tanto tiempo, con tantas diferencias, y que tenga un mensaje tan claro y único. La Biblia también es única en su distribución. Esas son características que solo tiene la Biblia. Durante muchos siglos, la Biblia ha sido considerada por millones de personas como el libro más importante que jamás se haya publicado. Sí, porque hay gente que piensa que hoy es ser ignorante leer la Biblia, pero es que la Biblia ha sido el libro más importante de la historia, el libro más publicado. Ha sido con mucho el éxito de librería número 1 a través de toda la historia de la humanidad. Todo hombre debería tener una Biblia en su casa y todo hombre debería leerla. Patrick Henry proclamó que la Biblia vale por todos los libros que se hayan impreso. Charles Dickens escribió, el Nuevo Testamento es el mejor libro que el mundo haya conocido. Científicos. Isaac Newton llegó a la conclusión de que hay más señales seguras de la autenticidad de la Biblia que en cualquier otra historia profana. Abraham Lincoln creía que la Biblia es el mejor regalo que Dios jamás haya dado al hombre. Todo lo bueno del Salvador del mundo se nos comunica a través de este libro. George Washington afirmaba esto: es imposible gobernar el mundo con justicia sin Dios y sin la Biblia. Qué cosas, ¿no? Mira estas citas que tiene la Sociedad Bíblica, un poco antiguas, pero nos hablan un poco de la distribución de la Biblia. Ningún otro libro ha tenido la circulación en la historia de la humanidad que ha tenido la Biblia. Mira lo que dice, alrededor de 1804, la Biblia fue el primer libro, se creó la imprenta y fue el primer libro que se publicó. En 1804 la Sociedad Bíblica publicó 4.009.000 Biblias. En 1928 los Genedones de América
publicaron 965.000. La Sociedad Bíblica Nacional Escocia, 88.070.068 Biblias. La Sociedad Bíblica en Dublín publicó 6.987.961 Biblias. La Sociedad Alemana publicó 900.000 en 1927. En 1930, 12.000. En 1932, 1.330.213 815 Biblias. En 1947, 14.108.436 Biblias. En 1957, 952.666 Biblias. Desde 1950 hasta 1960 se publicaron 3.037.898 Biblias. En 1963, 54.123.820 Biblias. La Sociedad Bíblica Americana publicó 1.665.559 Biblias. Otras sociedades publicaron 69.852.337 Biblias. En 1965 se publicaron 76.953.369 Biblias. En 1966 se publicaron 87.303.981 Biblias. Hasta el 66. Hasta el día de hoy, la Biblia es el libro leído por más personas y más publicado en cualquier idioma que otro libro. Existen más copias impresas de toda la Biblia y más porciones de ella seleccionadas que cualquier otro libro en la historia, ¿sí? Único en publicación. Alguien podría refutar afirmando que en determinado mes o año cierto libro fue vendido más. No en tanto en términos absolutos, no existe cualquier otro libro que ni siquiera alcance o se aproxime del mismo modo a la singularidad de la Biblia en términos de circulación. El primer libro a ser impreso fue la Vulgata, versión de la Biblia en latín impreso en Gutenberg. El señor Pickering dice: cerca de 30 años atrás, para la Sociedad Bíblica Británica, para atender la demanda de las Biblias, tenía que imprimir una copia cada 3 segundos del día y de la noche. 22 copias cada minuto del día y de la noche. 1.369 copias cada hora del día y de la noche. 32.876 copias diariamente durante un año. Imagínate la cantidad de Biblias que tenían que imprimir para suplir las demandas, más o menos en 1940, 50. Es bien interesante saber que este número sorprendente de Biblias fue despachado para diferentes partes del mundo, en cajas de casi 4.583 cajas, en un peso de 490 toneladas. En el libro La Historia de la Biblia de Cambridge dice: ningún otro libro ha experimentado una circulación constante que se aproxime a la circulación de la Biblia. No solo que ha circulado en ciertos años, en ciertos lugares, sino que siempre ha mantenido una circulación constante a través de todos los tiempos. Actualmente, porque eso eran cifras pasadas, la Biblia es indiscutiblemente el libro más vendido en toda la historia, con un total de 4.000 millones a 6.000 millones de copias. También tiene el récord del libro más traducido. Desde que Gutenberg imprimió hace 5 siglos, ha vendido más de 6 millares de ejemplares y en tiempos de crisis aumenta su lectura. Qué cosa tremenda, ¿no?
La Biblia es única en esos aspectos, en coherencia y en distribución. Mire que encontré un artículo de una persona que no es cristiana en internet que habla de esto. Mira lo que dice el hombre. El hombre se llama Javier Caballero en un artículo de la página www.elmundo.es de España. Dice, la Biblia es el mayor bestseller de la historia. ¿Qué cosa? Aún los incrédulos, aún miren hermanos, cuando tú comienzas a mirar todas estas cosas, aún las personas que conocen de historia, literaturas a los pies de la Biblia, no se pueden, o sea, no hay ataque, no pueden desacreditarla, porque estos son cosas palpables, ni siquiera estamos hablando de cosas extraordinarias, sino cosas que tú puedes encontrar en la historia de la humanidad que son claras. Tú entras casi a cualquier casa en donde vivimos y encuentras una Biblia, hermano. Es increíble cómo Dios ha hecho circular su palabra, y eso es una de las características de que la palabra es la Biblia. La palabra de Dios es la Biblia. Mira lo que dice este hombre. La Biblia es el mayor bestseller de la historia. Dice, pero ahora que la crisis aprieta, leer a Dios afloja el nudo. En un escenario global medroso desde el 11 de septiembre, él escribió en el 4 de enero del 2009, donde cada mañana quiebra un barco y la cena el hombre del tiempo anuncia recalentamientos y plagas, repunta la lectura de la Biblia. El boletín oficial de los tiempos de Yahvé, la mayor superproducción de la literatura mundial. Mira cómo este incrédulo habla de la Biblia, como la mayor superproducción de la literatura mundial. Ningún volumen ha sido tan manoseado, difundido, analizado, leído, repasado y versionado hasta la sociedad en toda la historia de la humanidad, sin campaña de publicidad ni agentes literarios. El libro de los libros, según su etimología, ha vendido 6.000 millones de ejemplares desde que Gutenberg accionara el play de la imprenta en 1450. O sea que a cada habitante del planeta le correspondería un ejemplar para que lo guíe su moral. Imagínate, Dios ha hecho que la Biblia se venda a tal punto que a cada persona le pertenecería una Biblia. ¿No le parece increíble eso, hermano? Eso no lo tiene el Corán, eso no lo tienen los libros de los hindúes. Eso hace única las escrituras. Serían 3 para cada cristiano, cifrándose en 2.100 millones de creyentes. A este ranking, o sea, al ranking que tiene la Biblia, le siguen a gran distancia los 1.000 millones de ejemplares despachados por las citas de Mao, circunscritas a una revolución cultural obligatoria. O sea, Mao imprimió 1 millón de copias, pero él la impuso, o sea, él la imprimió y obligó al pueblo chino a leerla, ¿sí? Pero aún así, imagínate la diferencia de 6.000 millones a 1.000 millones. Respecto al Corán, ¿por qué la Biblia es diferente al Corán? La Biblia es diferente al Corán en muchas cosas. En su contenido, en su conformación, en su distribución. Dice, se estima que el libro Corán del Islam reposa en más de 60 millones de hogares. De la Torá no hay datos, del crisol de doctrinas de orientales, budismo, taoísmo e hinduismo. De lejos, por encima de los 100 millones habría un par de libros de los testigos de Jehová, la verdad que conduce a la vida eterna y puedes vivir por siempre en el paraíso, así como el libro Mormón de José Smith, escrito en 1830. En definitiva, mira lo que sale a la conclusión de este incrédulo. En esta torre Babel religiosa, la Biblia alza su voz. Ya ha sido traducida a 2.254 idiomas. Aún falta por editarla en 4.500 lenguas, señala Vicente Plagio, obispo de Terni, Italia, y presidente de la Federación Bíblica Católica. Aún yo estuve mirando una encuesta de entre los libros, los 20 libros más publicados en la historia, y creo que de los libros el segundo o tercero que más se le aproxima, que no es basado en la Biblia, porque el tercero, cuarto y quinto está entre los libros de los testigos de Jehová que se basan en la Biblia, es el libro de Harry Potter, que también tiene más o menos lo que tiene el libro de Mao, que tiene 1 millón de copias vendidas, 1.000 millones de copias.
1.000 millones de copias vendidas a 6.000. O sea, la diferencia es abismal. La Biblia no es solo única en mensaje, en unidad del mensaje. La Biblia no es solo única en distribución, sino también la Biblia es única en traducción, hermano. Ya lo habíamos citado, el hombre lo citó también en el artículo. Mira lo que dice. La Biblia fue uno de los primeros libros importantes en ser traducidos. En la Septuaginta es la traducción del hebreo al griego del Antiguo Testamento, por más o menos por el año 250 antes de Cristo. La Biblia ha sido traducida, retraducida, o sea, traducida de un idioma a otro y de ese idioma a otro varias veces y parafraseada más que cualquier otro libro existente. La Enciclopédica Británica informa que hasta 1966 la Biblia completa había aparecido en 250 idiomas y dialectos, y aún más libros de la Biblia en otros 740 idiomas, en un total de 1280 lenguas. O sea, la Biblia completa en 240 idiomas, pero porciones o libros o partes de la Biblia en 1280 idiomas para 1966. Entre 1950 y 1960, 3.000 traducciones de la Biblia 3.000 traductores de la Biblia estuvieron trabajando en las Escrituras. Los Hechos colocan la Biblia como un libro de una condición única, de una especie única en términos de traducción. Es el libro más difundido del mundo. A la actualidad se dice que el libro ha sido traducido a 2.450 idiomas en partes, a 438 completa, 1.468 el Nuevo Testamento completo y otras más en porciones. Añadiéndole que hoy en día también encontramos la Biblia en películas, en audiolibros. Es una cantidad enorme de traducciones. Mira la comparación que hace el hermano. En comparación de Shakespeare, que puede ser considerado como el escritor más prominente del idioma inglés, se ha traducido solo en 50 idiomas. Imagínate, porciones de la Biblia han llegado a traducirse a 2.500 idiomas, casi 500 completa y 1.000 algo el Nuevo Testamento y otras porciones, sumándole da 2.000 casi 500 idiomas. Y tal vez el libro más popular de idioma en inglés es Shakespeare y solo se ha traducido a 50 idiomas. Yo bajé una estadística en internet y mira la comparación con otros libros. El libro Pipi Casalargas, no sé si lo han escuchado, es un libro conocidísimo, fue traducido a 64 idiomas. Harry Potter a 70 idiomas, El Alquimista a 67 idiomas, el libro Mormón a 82 idiomas, Imitación de Cristo, que es el libro de Thomas Kempis basado en la Biblia, 95 idiomas, Las Aventuras de Tintín, 96 idiomas, Alicia en el País de las Maravillas, 87 idiomas, Escrituras griegas cristianas, o sea el Nuevo Testamento, 112 idiomas, el Corán, 112 idiomas, Las Aventuras de Asterix, 112 idiomas, El Camino a Cristo, 140 idiomas de Elena de White, Los Cuentos de Hadas, 153 idiomas, 20.000 lenguas del viaje submarino, 174 idiomas, El Principito, 180 idiomas, La Atalaya, la revista de los Testigos de Jehová, 195 idiomas, El Progreso del Peregrino, 200 idiomas. ¿Quién enseña realmente la Biblia? 244 idiomas. Y el segundo libro es Pinocho con 260 idiomas. Y el primer libro, el más difundido, el más traducido, es la Biblia. Mira, el segundo mayor es Pinocho a 260 idiomas. Dicen que el Quijote también puede estar llegando, pero no sé por qué está en la lista. Pero imagínate, 240 a 2000, casi 500, la diferencia que hay. Único en mensaje, único en unidad, único en distribución y único en publicación.
qué cosas, ¿no? La Biblia ha sido traducido a lo largo de casi 2000 años y estamos hablando de las copias y de las traducciones desde que comenzó la imprenta. Hay temas que vamos a meternos, esto parece ladrilludo, pero no es tan ladrilludo, hay unos temas más ladrilludos, pero esto es importante conocerlos, hermano, porque tú vas a tener datos claros, reales de por qué tú crees que la Biblia es la palabra de Dios. Cuando tú hables con una persona, ninguna persona te puede comparar otro libro con la Biblia, porque es que no hay ningún libro que se le compare, hermano. Y hasta ahora hemos visto 3, yo no quise hablar más para no hacerlo tan largo, pero quiero que estas cosas queden claras en nuestro corazón, hermano. Actualmente se sabe que de estos, en unos solo 438 idiomas está completa al 100% el Nuevo Testamento en 1468 idiomas y otras porciones significativas de la Biblia como los Evangelios, los Salmos o Apocalipsis en 848 idiomas o más. La Biblia a través del tiempo nos ha mostrado que es la palabra de Dios. Mira lo que dice el Salmo 119, verso 89. Leámoslo. Salmo 119, verso 89. Mira lo que decía el salmista. Dice: para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. Qué frase, hermano. Mire, la Biblia está aquí. Su altura llega hasta los cielos, porque el que la inspiró está allí, hermanos. Y el resto de los libros están aquí en la tierra. La altura del Señor, la perfección, la permanencia de la palabra, hermano. De generación en generación. Ahí tú puedes ver la traducción de la Biblia y la manera como el Señor ha permitido que se distribuya. Dios mismo se ha encargado no solo de darnos su palabra, sino que ella permanezca a través del tiempo como un mensaje recto, fiel, como una plomada. Ya no se va para un lado ni para el otro, ya no se contradice. Aunque fue escrita por diferentes autores, tú encuentras una unidad sólida que permanece para siempre. Una unidad que Dios se ha encargado de conservarla. ¿Ustedes saben cuántas personas han muerto y murieron por traducir la Biblia? ¿Cuántas personas dejaron su hogar de origen, dejaron sus comodidades, se fueron a países lejanos como India, China, África, se fueron a vivir con tribus indígenas, a morir a todos los placeres de este mundo, a sacrificarse años para entender el idioma de ellos, poder escribir el idioma de ellos y poderles traducir al idioma de ellos? Muchas lenguas se volvieron... No sé cómo, muchas lenguas llegaron a plasmarse en papel, no sé cómo se llama eso, por la labor misionera queriendo darles a los indígenas su versión en su idioma original. Lenguas que no existían, no tenían abecedarios, no tenían letras, no tenían nada. Y los misioneros, con el deseo de entregarles la palabra, crearon el idioma, lo plasmaron y les tradujeron la Biblia a su idioma. El alcance que ha tenido la palabra es una obra de Dios, hermano. ¿No le parece? Que haya llegado a tantos lugares, y vamos a ver la próxima vez que otra singularidad de la Biblia es que a pesar de la persecución ha permanecido. No hay ningún otro libro que se haya odiado tanto, se haya perseguido tanto y se quiera destruir tanto como la Biblia. Desde el emperador romano como hasta los círculos de teología liberal, todos en pos de la Biblia para querer destruirla, y ella ha permanecido. De generación en generación. Cuando pensamos que las generaciones más se corrompen, curiosamente las generaciones corrompidas, aún en medio de esas generaciones, Dios levanta personas que aman esa Biblia, que distribuyen esa Biblia, que compran esa Biblia, que traducen esa Biblia y que publican esa Biblia. Nosotros somos una generación donde el mundo se está corrompiendo, hermano, pero tenemos la Biblia de todas las maneras: libros de dibujos para niños, películas, audiolibros, en internet, celulares. Ahora la Biblia llega. ¿Qué ha hecho que la Biblia prospere y crezca a pesar de toda la historia del hombre? ¿Qué es la palabra de Dios? Son características únicas que Dios le ha dado a su palabra, que nosotros debemos combatir, porque se para el profesor en la universidad a burlarse de la Biblia
pero lo único que nos muestra es que es una persona ignorante, porque si él conociera la historia de la Biblia, por lo menos tendría el respeto de leerla y analizarla, a ver si lo que dice ella es verdad, porque no hay un texto literario más importante en la historia de la humanidad. Pero la mayoría de personas tienen preconceptos e indisposición al libro sin conocerlo. Miren, hermanos, hay lugares cuando en la guerra de Vietnam con Estados Unidos los soldados se estaban volviendo locos en cautiverio, unos soldados estadounidenses que quedaron cautivos, se estaban comenzando a comerse los unos a los otros, ya de inamisión, la locura. Les regalaron una Biblia y ese grupo de hombres salvajes que se querían comer como caníbales, al mes de leer la Biblia eran hombres amorosos que se sentaban juntos a orar y a inclinarse a Dios por escuchar su palabra. Es una Biblia que el libro de la palabra de Dios tiene unas características preciosas. Para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. De generación en generación es tu fidelidad. Tú afirmaste la tierra y subsiste. Habacuc 2, verso 13 dice, vea lo que decía el profeta Habacuc. Dice, ¿no es esto de Jehová de los ejércitos? Los pueblos trabajan para el fuego, y las naciones se fatigarán en vano, porque la tierra será llena del conocimiento del Jehová, como las aguas cubren el mar. Esto a mí me parece un cumplimiento a lo que leíamos ahorita, hermano. Se han publicado tantas Biblias que a cada persona en este mundo le pertenecería una. ¿Qué es eso? Las aguas del conocimiento del Señor llenando la tierra. Hermano, nosotros podemos decir que es casi imposible que una persona no pueda tener una Biblia. Todo el mundo la tiene al alcance. Y eso es una de las cosas que el Señor dijo antes de la última. Será llena la tierra. Hasta lo último de la tierra será predicado el evangelio del reino, y entonces vendrá el fin. Acabamos con un pasaje ahí en Mateo 24, verso 35. Unas palabras del Señor Jesucristo. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. La palabra del Señor, una de las características es la manera como ha permanecido a través de la historia. Como ha permanecido en diferentes idiomas, en diferentes lenguas, a través de la historia, Dios multiplicando su mensaje y llevándolo a los hombres. Entonces hoy comenzamos, hermanos. La Biblia es única en tres aspectos. Hasta ahora estamos comenzando, ¿no? Única en coherencia, única en distribución y única en traducción. No hay ningún otro libro en la literatura humana que se compare a las Escrituras. El Señor afirme y despierte en nuestro corazón un deseo cada vez más profundo por leerla, por amarla, por guardarla y por obedecerla. Amén. Entonces, bueno, estamos comenzando a estudiar. Como les dije, hermano, este es un estudio. Esto no es una enseñanza bíblica, esto es un estudio acerca de la veracidad de la Biblia. Estamos creando argumentos para crear una confianza más sólida en el creyente acerca de la palabra de Dios, para que el creyente tenga argumentos para debatir contra aquel que se levanta en contra de la palabra de Dios. Que hay muchos, pero que son en su mayoría ignorantes o personas preconcebidas. O sea, que no tienen interés de recibir el mensaje, ¿no? Entonces vamos a seguir hablando de ciertas características que hacen única la palabra de Dios. Entonces vamos a orar para terminar. Señor, nos ayude a perseverar. Estos temas son a veces pedregosos, pero son importantes conocerlos, hermano. Entonces vamos a disponernos para seguir. Amén. Padre amado, te damos gracias en esta noche, Señor. Te pedimos que tú nos ayudes, Señor, a perseverar en estos asuntos, Señor. Que tú nos hagas diligentes, constantes, Señor, para poder apreciar estas cosas que, aunque parecen, Señor, simples,
son de mucha importancia, Señor. Te damos gracias por tu palabra, Señor. Tu palabra es preciosa, es recta, es pura, Señor. Es poderosa, tu palabra tiene tantas evidencias que ha venido de ti, Señor, que es incuestionable, Señor. Y aún tú amas tu palabra, Señor. Te damos gracias por ella, por permitirnos leerla, por permitirnos escucharla, por todas las cosas que nos has hablado a través de ella, todo lo que tú has revelado de ti para nosotros, Señor. Ayúdanos para prepararnos para defenderla, Señor, cuando haya necesidad de presentar defensa de nuestra fe, a estar dispuestos, a estar preparados, a estar argumentados, Señor. Capacítanos, recuerda a nuestra memoria estos asuntos, Señor, para que podamos poner una defensa clara y real de lo que tú has hecho, que es visible. Cualquier hombre, aunque sea ateo, aunque sea contrario a ti, puede reconocer estos hechos incuestionables, Señor, acerca de estas verdades preciosas, Señor. Tú eres el Dios eterno y te has revelado a través de tu Hijo, Señor. Y gracias por la palabra de tu Hijo que nos ha llegado hasta hoy, Señor. Ayúdanos a amarla, a valorarla, a guardarla, a obedecerla, Señor, y a predicarla, Señor, como el gran tesoro que tú nos has dado, Padre. Te lo pedimos en el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo, Señor. Y adorar a ti, poder.